Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 52 de nuestro curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección dejamos establecido este séptimo ejemplo que dice: considere las letras en la palabra jardinería. Suponga que queremos formar otras palabras, porque usted verá que cuando usted le intenta, esas palabras que usted va a formar no necesariamente significan nada, no dicen una palabra de hecho, pero que tengan 7 letras, usando las de aquella palabra, de la palabra jardinería, y de modo que la primera y la última de las letras usadas sea una vocal. ¿De cuántas maneras lo podemos hacer? Bueno, primeramente vamos a ver que esta palabra jardinería, que es la que nos dan y de la cual yo voy a usar unas letras, tiene 10 letras. Vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de esas 10 letras, mire, 1, 2, 3, 4 y 5 son vocales, no necesariamente diferentes, porque yo veo que la A aparece 2 veces y la I aparece 2 veces. Y por lo tanto, si eran 10 y hay 5 vocales, quedan 5 consonantes, de las cuales no necesariamente son diferentes, porque fíjense que hay 2 G por lo menos iguales, ¿verdad? Pero hay 5 vocales y 5 consonantes para el total de 10 letras que contiene esa palabra. Bueno, vamos a ver cómo yo puedo formar entonces otras palabras que tengan 7 letras. Por eso yo reservo aquí 7 espacios, uno para cada una de las letras que voy a usar. Y recuerde que yo voy a colocar las letras disponibles en cada una de esas posiciones, ¿verdad? Y tendré que multiplicarlas, porque eso es lo que dice el principio fundamental de conteo que vimos al principio de del tema este de permutaciones y combinaciones, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense en lo siguiente, ¿verdad? Para la primera posición yo tengo disponibles 5 vocales para colocar ahí, de las cuales hay 2 que son iguales, ¿verdad? Pero 5 vocales disponibles. En la séptima posición yo tengo que poner otra vocal, así que antes de seguir con lo demás, yo pongo aquí la siguiente vocal que puedo usar. Como ya usé una de ellas, aquí me quedan disponibles 4 vocales para colocar en esta última y séptima posición, ¿verdad? Pues de ahí en adelante me quedan las letras que sobran, ¿verdad? Como eran 10 y yo usé ya una vocal aquí y una vocal aquí, me quedan entonces 8, ¿verdad? Así que para la siguiente posición me quedan 8, que pueden ser consonantes o vocales, ¿verdad? Como ya usé una I, aquí me quedan disponibles una menos 7. Como ya usé una más ahí, aquí me quedan disponibles una menos 6, etcétera, 5 y 4. Y si yo multiplico cada una de esas posibilidades para cada una de esas posiciones de esa palabra, pues 5 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y por 4 da 134.400. O sea que de esa forma se pueden formar 134.400 palabras de esa manera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este octavo ejemplo que dice así: en el problema anterior nos interesa que en la primera y en la última posición únicamente, ahí nada más, hayan vocales diferentes, y en el resto de las posiciones hayan consonantes diferentes. ¿De cuántas formas lo podemos hacer? Bueno, pues recuerde que ahora habíamos dicho que habían 5 vocales, ¿verdad? Pero hay 3 vocales nada más diferentes, porque hay 2, la A y la I, que se repiten 2 veces, así que de las 5, de hecho hay 3 que son diferentes. Y de las 5 consonantes que habían 2 iguales, así que de hecho hay 4 diferentes de esas 5 consonantes, ¿verdad? Así que para la primera posición y la última, en esas nuevas palabras, yo tengo 3 consonantes diferentes para colocar en la primera posición, y me queda entonces disponible 2, porque yo usé una aquí, 2 vocales diferentes para colocar en la última posición. En el resto de las posiciones me quedan las consonantes, que son 4. Así que en la siguiente posición yo tengo disponibles 4 consonantes, ¿verdad? Como yo usé una I, en la siguiente posición me quedan nada más que 3 consonantes diferentes disponibles. Y de ahí en adelante pasará a 2 y pasará a 1. Porque cada vez voy usando una, así que me sobran menos letras, consonantes disponibles. Ahora fíjense, cuando llego aquí a 1, no tengo ya más consonantes disponibles, así que no puedo poner un espacio más, una letra más, porque ya puse las vocales en la primera y en la última, y ya puse todas las consonantes. Así que esa sería la palabra que se puede formar. Y fíjense que en vez de ser de 7 letras, como puede ser aquí, lo más que puedo hacer son formar palabras a lo sumo de 6 letras. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cuestión es que si usted multiplica 3 por 4 por 3 por 2 por 1 y por 2, eso le da 144. O sea que de esa otra forma, con esas otras características, yo puedo formar 144 palabras. Fíjense en este siguiente ejemplo, el número 9 dice: ¿cuántos numerales de 4 dígitos diferentes y representando números mayores de 5100 se pueden formar usando estos dígitos: el 3, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 0? Bueno, pues fíjense que yo quiero formar unos
numerales de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Reservo los espacios para los 4 dígitos que voy a usar, ¿verdad? Y entonces, yo quiero que el numeral que se forma ahí represente un número que sea mayor de 5100. Así que, ¿cuántos dígitos yo tengo disponibles para la primera posición? Usted puede pensar que tengo los 6 disponibles, pero no. Porque como yo quiero que sea mayor de 5100, yo, por ejemplo, no puedo poner el 3. Porque entonces me saldrá un número 3000 algo que no es mayor de 5100. ¿Verdad? Así que, de hecho, para la primera posición yo tendría que buscar dígitos que sean 5 o más. ¿Cuántos dígitos de esa forma hay? 1, 2 y 3. ¿Lo ven? Así que, de hecho, para la primera posición de ese numeral de 4 dígitos, yo tengo 3 dígitos disponibles, el 5, el 7 y el 8. Por eso puse aquí 3. Para el siguiente, la siguiente posición en ese numeral, ¿cuántos dígitos tengo disponibles? Pues mire, yo quiero que sea mayor de 5100, así que el número que pongo aquí tiene que ser mayor de 1 o más. ¿Cuántos dígitos hay mayor de 1 o más? Fíjense que son todos excepto el 0, ¿verdad? Así que tengo disponibles 1, 2, 3, 4 y 5, porque esos son mayores o iguales que 1, ¿verdad? Pero como ya usé uno de ellos para la primera posición, en vez de 5 me quedan 4 disponibles, ¿ok? Bueno, de ahí en adelante ya no hay problema, porque ya tenemos por lo menos 5100 algo, ¿verdad? De hecho, lo más pequeño que va a tener es 5300 algo, ¿verdad? Así que ya no hay problema. De ahí en adelante yo puedo poner los dígitos que yo quiera. Como yo tenía disponibles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ya he usado 2, pues me quedan 4 disponibles. Que ahora no tengo que preocupar que sean mayores que nada, porque ya aquí yo me aseguro que fueran mayores de 5100, ¿verdad? Así que quedan 4 disponibles porque yo usé 2 de esos 6 dígitos, y como yo uso uno más, me quedan en la última posición 3 disponibles. Y si multiplico 3 por 4 por 4 y por 3, ¿verdad? Eso me va a dar 144. Recuerden que hay que multiplicar, ¿verdad?, esas posibilidades para hallar el total de posibilidades, ¿verdad? Según el principio fundamental de conteo que vimos al principio de la segunda parte de la lección anterior, cuando ya entramos, ¿verdad?, en este tema de las permutaciones y combinaciones. Vamos a este siguiente ejemplo, que sería el número 10. ¿Hay uno más? Déjenme asegurarme que lo hay. Sí, hay un ejemplo más, que dice así. Sería el número 10. Ejemplo 10. Dice así. El mismo problema anterior, si podemos repetir los dígitos. Muy bien, fíjense, nuevamente queremos formar numerales de 4 dígitos que representen números que sean mayores de 5100. Así que para la primera posición, nuevamente, lo que yo tengo disponible son 3 dígitos, el 5, el 7 y el 8, porque tienen que ser 5100 o más, ¿verdad? De hecho, más de 5100. 5100 o más, no, más de 5100. Así que tengo 3 dígitos disponibles para la primera posición, 3. Para la segunda posición, tendría 1, 2, 3, 4, 5 dígitos disponibles, ¿verdad? De los cuales en la otra yo dije, bueno, pues como ya usé 1, aquí me quedan 4. Pero como ahora no puedo repetir, entonces yo no voy a descontar el que puse aquí. Así que en vez de 4 tengo 5 disponibles. De hecho, el 0 sigue siendo no disponible, porque fue después de 5000, tiene que ser 5001 en adelante, ¿verdad? Así que aquí me quedarían entonces, de hecho, 5. En vez de 4, 5, porque puedo repetir los dígitos, ¿verdad? Ahora, como ya usé, ¿verdad?, 2 dígitos, ¿verdad?, y de ahí en adelante ya no importa, ¿verdad?, cuál dígito sea, puedo repetir los mismos que usé aquí, pues puedo usar cualquiera de esos 6, ¿verdad? Así que en la siguiente posición puedo usar 6, y en la siguiente posición puedo seguir usando 6, ¿verdad? Así que si yo multiplico 3 por 5 por 6 y por 6, eso me da las posibilidades que son 540. Así que por lo tanto, podemos formar 540 numerales con estas características.
Muy bien, repetimos, ¿verdad? Para la primera tiene que ser 3 dígitos disponibles porque tiene que ser mayor de 5.100. Para la segunda tendría que ser mayor o igual que 1, ¿verdad que sí? Así que tengo 5 dígitos que son mayores o igual que 1, 0 no, ¿verdad? En el otro, como tenía que ser diferente, y ya yo hice 1 para la primera, me quedaban 4, pero ahora puedo usar el mismo que yo usé, así que de hecho quedan 5 disponibles, ¿ok? Y entonces de ahí en adelante puedo usar los que quiera. Y como eran 6 dígitos, ¿verdad? Y se puede repetir, pues, tengo disponibles 6 dígitos para la siguiente posición y 6 dígitos para la última. Y el producto de eso es 540. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente, esta definición. Dice, una permutación de los elementos de un conjunto o de entes no coleccionados en un conjunto es un ordenamiento específico de los elementos de ese conjunto o de esos entes, ¿okay? O de esos entes. Por ejemplo, dice, para el conjunto compuesto por estos elementos, las letras A, B y C. Una permutación sería, bueno, tengo que colocar esos 3 elementos A, B y C en un cierto orden. En cierto orden. Pues así mismo, A, B y C. Si quiero puedo hacerlo así mismo, A, B y C. Otra permutación sería, en vez de A, B, C, C, B, A. Una tercera permutación será ACB. En vez de en este orden ABC, en este otro orden ACB. ¿Okay? Muy bien, segundo ejemplo. Dice, para el conjunto, es más, para que vean que no tiene que estar en conjunto, pues esa es la definición. Para los entes uno, 2, 3 y P, una permutación sería 1, 2, P y 3. Una segunda permutación sería P2, 1 y 3. Y una tercera permutación será
Vamos a ver cuál sería otra. 1P, ¿no? 1P, 3 y 2. Y así usted puede ir formando diferentes permutaciones de los elementos en conjunto o de unos entes que no necesariamente sean conjuntos. Fíjense en este último. Considere las 10 letras en la palabra jardinería. Jardinería. ¿Sí? Pues miren, una permutación es esta. J-A-R-D-I-N-E-R-I-A. Ahora no tendríamos el acento, lo que estamos considerando las letras individuales. Jardinería, o sea, dejarlas en ese orden, ya esa es una permutación. Otra permutación sería este otro orden. Jardinería. Y usted dirá, ¿se equivocó? Uso la misma. Bueno, pero eso es lo que se llama una permutación indistinguible, ¿sí? Que llamaremos indistinguible. De la primera. ¿Por qué es indistinguible de la primera? Porque yo puedo alegar que aquí yo tengo jardinería. Y voy a subrayar la palabrita, la letrecita R, que se repite. Pues entonces en esta otra yo subrayo esta letrecita R y alego, no, lo que pasa es que la R estaba en esta posición y ahora la R está en esta otra posición. Esa misma R está ahora en esta primera posición. O sea, esta la cambié a esta posición y esta la cambié a esa posición. Vamos a probar esta R. Bien. Así que esta es una permutación de esta, es otra permutación distinta a esta. Lo que pasa es que no es distinguible, ¿verdad? Y fíjense que yo podría entonces también con respecto a la I y a la A, que se repiten, hacer un montón de permutaciones indistinguibles de esta primera que yo dije. ¿Sí? Otra permutación sería aquí arenidra, o sea, las mismas letras de la palabra jardinería justo y precisamente al revés, ¿ok? Y claro, de ahí yo puedo saber otras permutaciones indistinguibles, ¿verdad? Por ejemplo, puedo alegar en otra que la escribí igual, que esta la coloqué aquí y esta la coloqué aquí. Y sería otra permutación diferente, pero indistinguible de esta que tenemos aquí. Muy bien, fíjense en esta otra. Más bien este teorema que dice el número de permutación de los elementos de un conjunto finito con cardinalidad n es n factorial. ¿Sí? N factorial. ¿Sí? El número de permutaciones
de los elementos de un conjunto finito con cardinalidad n es n factorial. En la prueba, bueno, recuerde que la cardinalidad de un conjunto se refiere al número de elementos que tiene ese conjunto, sin contar los que usted enumera igual. O sea, si usted dice que tiene n elementos, son n elementos diferentes. ¿Okay? Por la definición, y eso lo vimos en el álgebra elemental, por la definición de cardinalidad de un conjunto, los n elementos son diferentes. Los elementos que son la cardinalidad de ese conjunto tienen n elementos diferentes. Bueno, piensa en lo siguiente. Yo tengo n cosas, n libros, n personas, lo que sea, para poner el cierto orden. Bueno, nosotros vimos aquí unos problemas en donde teníamos que ordenar o sentar 3 personas en 3 sillas. Teníamos que sentar 4 personas en 4 sillas. Teníamos que ordenar 6 libros en un estante con 6 espacios. ¿Verdad que sí? La cuestión es que fíjese que cuando yo hago eso, cuando yo analizo, ¿verdad?, la forma en que yo puedo sentar esas personas en esas sillas o acomodar esos libros en ese estante, es precisamente viendo todas las formas en que yo puedo ordenar esos elementos, pues, por ejemplo, en esas personas, en esas sillas o esos libros en ese estante. ¿Verdad que sí? Así que fíjense en lo siguiente. Note que el decidir cuántas permutaciones podemos formar con esos n elementos, ¿no?, equivale a pensar que los vamos a pensar que de cuántas formas los vamos a acomodar en n posición, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos allí? Pues por el principio fundamental de conteo, ¿verdad? ¿En cuántas formas se pueden colocar en la primera posición? Pues tenemos n cosas disponibles para colocar en la primera posición, ¿verdad que sí? N entes disponibles, o n elementos de ese conjunto, ¿verdad?, disponibles para colocar en esa primera posición. ¿Cuántos nos quedan para la segunda? Pues uno menos, n menos 1. Según el principio fundamental de conteo, tengo que ir multiplicando esas cantidades, ¿verdad? N en la primera posición. Eso por n menos 1, que son los que están disponibles para la segunda posición. Luego, por n menos 2, uno menos, que es uno aquí, es uno aquí, nos queda uno menos para acá, ¿verdad? Entonces los que están disponibles para la tercera posición. Y así sigo, hasta que en la última posición lo que queda disponible es un elemento, ¿verdad que sí?, un ente disponible para la última posición. Vamos a pasar unas cositas por aquí, ¿verdad?, para separar lo que estamos diciendo de cada una de esas cosas. ¿Okay? Muy bien, pero ¿qué es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1? Eso no es otra cosa
cosa que n factorial, ¿se acuerdan? Un número por uno menos, por uno menos hasta llegar a 1, eso es lo que se llama el n factorial. Y por eso es que dice que el número de permutaciones de un conjunto a los que se puede someter un conjunto de n elementos es n factorial. Por ejemplo, ¿en cuántas formas podemos acomodar a 6 personas en 6 sillas? Bueno, por el teorema anterior. Las podemos acomodar de n factorial, 6 factorial, formas. Esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y eso da lo siguiente, 720 formas. Así que 6 personas en 6 sillas se pueden acomodar de 720 formas. Y las formas son el diferente orden en que yo puedo acomodarlas. Fíjense en este otro ejemplo. Dice: ¿cuántas formas se pueden ordenar? Acomodar, no, ordenar. Ahora no estoy acomodando esas letras en ningún sitio. Las puedo ordenar de otra manera, ¿verdad? Ordenar los elementos del conjunto formado por las letras de la palabra suelo. Pues el conjunto es el siguiente, usando esas letras, ¿verdad? S, U, E, L y O. Luego, el número de permutaciones que se recuerde que es las formas de ordenar las letras ¿verdad? De ese conjunto podemos ver cuántas letras había en ese conjunto: 1, 2, 3, 4 y 5. Asegúrense que son diferentes, ¿verdad? Fíjense que aquí da la casualidad que son diferentes, pero 1, 2, 3, 4 y 5, así que será 5 factorial, que quiere decir 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y esto da 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 por 1, 120 formas o maneras, ¿sí? Así que yo puedo ordenar esas 5 letras de esa palabra suelo de esas 5 maneras. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Nos vemos ya prontito en la siguiente. Hasta entonces.